Nuestro texto el día de hoy se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Está fácil, ¿no? Pudiéramos hasta memorizarlo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios llamó a un hombre bastante singular para que fuera el portavoz principal de su Evangelio glorioso. Pablo fue, por así decirlo, el vocero oficial encargado de anunciar el Evangelio como un heraldo. Hace poco vimos en la clase de predicación expositiva lo que es un heraldo, ¿no? Es el que lleva el mensaje de un rey para que todo el mundo escuche lo que el rey quiere decir y para que se haga su voluntad. Bueno, Pablo ahora lo vemos aquí como el portavoz oficial, como ese heraldo que lleva el mensaje del rey. No hay otro del que tengamos un testimonio más claro y profundo y extenso de lo que es el Evangelio que de la pluma del apóstol San Pablo. Él fue un hombre favorecido con talentos peculiares a quien Dios dio un conocimiento del misterio de Cristo. O como dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos por amor de su nombre. Y nosotros como iglesia sabemos, sin lugar a dudas, y no en vano, creemos también que la final interpretación de todas las Escrituras la tienen los apóstoles. Y aquí tenemos por qué. Porque ese misterio que había estado oculto, que no habían entendido ni los mismos discípulos cuando el Señor hablaba en parábolas, le fue revelado tiempo después. Y de manera especial y particular, de quien más tenemos el testimonio del misterio escondido desde los siglos, es del apóstol Pablo. Este judío sobresaliente, por ser un acérrimo perseguidor de la iglesia de Cristo, fue llamado por Dios de manera especial y directa para su conversión y dotación. Pablo atravesó casi de forma zigzagueante, es decir, por todos lados, gran parte del Imperio Romano, como el embajador de Dios que venía en representación de las buenas nuevas de Jesucristo. En el primer versículo, Pablo revela tres cosas importantes acerca de sí mismo y en relación con su ministerio. Otra vez el versículo 1. Por eso creo que va a ser fácil recordar el sermón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esos son los tres puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a ver la posición de Pablo como siervo de Cristo, la autoridad de Pablo como un apóstol de Cristo y su poder en base al hecho de haber sido apartado para el Evangelio de Cristo. En primer lugar, la posición de Pablo como siervo de Cristo. Ahí está en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Allí la palabra que se utiliza es la palabra griega doulos, que significa siervo. Transmite una idea básica de sometimiento y tiene un amplio rango de connotaciones. En algunas ocasiones se emplea de buena voluntad, pero comúnmente se usaba para denotar a quienes se encontraban bajo un yugo de servidumbre involuntario y permanente del que únicamente podrían librarse con la muerte. Ese es el significado de la palabra doulos en primera instancia. Se refiere a un esclavo, del cual se hace esclavo de alguien de una manera involuntaria, permanente, y del cual solo se puede librar con la muerte.
La expresión hebrea equivalente en el Antiguo Testamento a la palabra Eved se emplea cientos de veces en el Antiguo Testamento y transmite el mismo rango amplio de connotaciones. La ley mosaica hacía provisión para que de manera voluntaria un servidor dependiente se convirtiera en siervo de por vida de un amo al que amara y respetara. Como leemos en Éxodo 21, versículos 5 y 6, dice allí: si el siervo, y ahí está la palabra Eved, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahí tenemos entonces el caso de un siervo que libremente se hace siervo de su amo por amor y por respeto al mismo. Esa práctica refleja la esencia del uso que Pablo hace del término doulos aquí en Romanos 1:1. El apóstol se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor al amo divino, quien le había salvado del pecado y de la muerte. En tiempos del Nuevo Testamento había millones de esclavos en el Imperio Romano. La vasta mayoría eran forzados a la esclavitud y mantenidos allí por la ley. Algunos de los esclavos más educados y habilidosos ocupaban posiciones importantes en una familia o negocio y eran tratadas con un respeto considerable. Pero la mayoría de los esclavos eran tratados como cualquier otra propiedad personal del propietario y se consideraban apenas como poco mejores que animales de carga. No tenían derechos bajo la ley y hasta podían ser matados por sus amos con impunidad total. Ese era el tipo de esclavitud que se vivía bajo el Imperio Romano. Algunos comentaristas arguyen que debido a la gran diferencia entre la esclavitud judía tal como se practicó en tiempos del Antiguo Testamento y la esclavitud de Roma en el primer siglo, Pablo tan solo tenía en mente el concepto judío, el cual era, como vemos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, cuando Dios habla, por ejemplo, de Abraham como siervo suyo, en Génesis 26-24, o de Josué cuando habla como el siervo de Jehová, o cuando se refiere a David como el siervo del Señor, o cuando incluso habla del Mesías en Isaías 53, el llamado siervo justo de Dios. En todos esos casos que acabo de mencionar en el Antiguo Testamento, la palabra siervo tiene la idea de nobleza y honra llevadas con humildad. Tiene la idea de nobleza y honra. Pero como se ha indicado, esa misma palabra que utiliza para referirse a siervo era empleada para referirse a los esclavos también. Así que, ya para ir entonces generalizando la idea de que Pablo tenía al referirse a sí mismo como siervo de Jesucristo, en vista de la genuina humildad de Pablo, al considerarse como el primero de los pecadores, según 1 Timoteo 1:15, es seguro que él no pretendía arrogarse el título de noble o reverenciado de siervo del Señor, tal como se emplea en las citas anteriores. Él se consideraba a sí mismo como siervo de Cristo en el sentido menos presuntuoso de todos. Es decir, Pablo no tenía absolutamente nada de qué jactarse. Cuando Pablo dice allí, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo se está refiriendo a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Él escribió a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Somos siervos de Jesucristo, no por merecimiento, no por méritos propios, sino de acuerdo a lo que Dios mismo les ha concedido. La palabra que se usa allí es la palabra diáconos para describir su posición como siervo. Un término
que se empleaba comúnmente para referirse a los que atendían a las mesas, a simples meseros. Pero al igual que en su empleo de dulos, el énfasis aquí es sumisión e insignificancia y no honra. Más adelante, en la misma epístola, él solicita nuevamente a sus lectores que lo consideren como si fuera un siervo de un barco. Y eso es interesante, la expresión que utiliza Pablo en 1 Corintios 4:1. El término usado allí es huperetes, servidores, que significan literalmente remeros bajo cubierta. Y esta palabra se usaba para referirse al nivel más bajo de remadores en la galera principal de una embarcación romana. Ese era quizás el trabajo más difícil, peligroso y denigrante que un esclavo podía realizar. Tales esclavos eran considerados como los más viles de todos. Y Pablo utiliza ese término también para referirse a sí mismo, como un esclavo que está en el nivel más bajo de todos. Debido a que él fue llamado y designado por Cristo mismo, Pablo nunca había querido deslucir su posición como apóstol ni como hijo de Dios. Él enseñó muy claramente que los líderes piadosos en la iglesia, especialmente quienes sean diligentes en la predicación y la enseñanza, deben ser tenidos por dignos de doble honor, como leemos en 1 Timoteo 5:17. Pero él hizo un énfasis continuo en el sentido de que tales posiciones de honor no son más que providencias de la gracia de Dios. Si Pablo tenía una autoridad, si Pablo tenía un grado de honor, no era en nada absolutamente propio en él, sino que le había sido dado por la gracia de Dios. Pero él en su persona se consideraba a sí mismo como siervo y como esclavo de Jesucristo. Y aquí, hermanos, una aplicación para nosotros. Hermano amado, si tienes una posición en la iglesia y en el reino de Cristo, no importa cuál sea, debes saber que no se debe en nada a ti o tus capacidades, sino únicamente a la gracia y misericordia de Cristo, quien fue el que vino y llevó cautiva la cautividad, y una vez arriba repartió dones a los hombres, como leemos en Efesios 4:8. Es gracias a la gracia y misericordia de Cristo que puedes servir en la iglesia y en su reino. Al final, solo nos queda decir como el siervo de la parábola: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto es interesante. Alguien pudiera preguntar, ¿cómo es eso? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, normalmente los esclavos, cuando un amo les pide que hagan algo y ellos lo hacen, pues hacen apenas lo justo. Hacen apenas lo que el amo les pidió que hiciera. No hicieron absolutamente nada más. En ese caso, no hicieron nada extraordinario. Simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Pero hay quienes, como vimos hace un momento, los esclavos que aman a sus amos, no solamente hacen lo que el amo les pide, sino que hacen más de lo que el amo les pide. Claro, con Cristo no podemos en esos términos, porque difícilmente apenas si hacemos lo que Él nos pide. Y en la mayoría de las veces ni eso hacemos. Por eso, nuestro Señor concluye su parábola diciendo que aquel siervo dirá: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Apenas eso y no más. Bien, hermanos, entonces eso con respecto a la posición de Pablo como siervo de Jesucristo. En segundo lugar, veamos la autoridad de Pablo como apóstol. La autoridad de Pablo como apóstol. Dice el versículo 1 otra vez, refiriéndose a sí mismo: Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo pasa a establecer la autoridad de su ministerio con base en el hecho de que él había sido llamado a ser apóstol.
Quizás una mejor traducción sería un apóstol llamado, lo cual apunta con mayor claridad al hecho de que su posición como apóstol no era algo que hubiera alcanzado por sí mismo. Esto es algo interesante. Apenas Pablo acaba de decir de sí mismo que él apenas era un esclavo de Cristo y no más. Pero ahora dice que también es apóstol. Entonces aquí tenemos que ver nosotros, bueno, ¿con qué autoridad Pablo dice de sí mismo que es un apóstol? Y aquí él dice que si es apóstol no es por nada que él hubiera hecho. Él no se ofreció como voluntario para ejercer tal oficio, ni tampoco fue elegido por hermanos en la fe. Esto también es interesante, como veremos ahorita, como lo hicieron en el caso de Matías. Pero él ni siquiera fue de esa manera. Él recibió un llamado divino por parte del Señor Jesucristo mismo. Mientras Pablo, quien entonces se llamaba Saulo, permaneció ciego después de su encuentro milagroso con Jesús en camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo, miren cómo dice Hechos 9:15, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero noten la manera como Cristo ahora se refiere a Pablo. Instrumento escogido me es este. Pablo no fue apóstol porque él lo pidió, ni porque él lo quisiera. Fue porque Cristo lo escogió. Al transmitirle este mensaje a Pablo, Ananías dijo lo siguiente en Hechos 22, 14 y 15. El Dios de nuestros padres, mire cómo le dice Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Te ha escogido, Él lo hizo, para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que habéis visto y oído. Pablo fue escogido por Cristo mismo para ser testigo de aquello que vio y escuchó. Más tarde Pablo expuso la revelación adicional de que Cristo ya le había dado ese mensaje directamente cuando dijo en Hechos 26, versículos 16 al 18, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto. Cristo, otra vez aquí vemos el llamado que le hace a Pablo. Dice que le ha aparecido para ponerlo por ministro y testigo. Y de aquellas en que me aparecerá a ti, dice más adelante, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, Cristo estaba comisionando a Pablo aquí como el mensajero de las buenas nuevas. Está claro los textos que estamos viendo. Pablo dijo a los creyentes también en 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad. Noten, él lo ve como algo externo. Me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo sentía como esa carga por predicar el evangelio a otras personas y especialmente a los gentiles. Me es impuesta necesidad y ay de mí. Él considera que hay una consecuencia si no obedece a la voz de Cristo. Dios le había asignado una tarea que nunca había soñado ni pedido. Él sabía que estaría en serios problemas si no era obediente en el cumplimiento de su comisión divina. Pablo también, dice en Gálatas 1:1, fue apóstol, dice allí el texto, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apostolado de Pablo no fue algo de hombres. No fue meramente porque los hombres vieron en él un buen hombre, un buen ejemplo.
no fue ni siquiera por el mero hecho de imponerle las manos, sino que vemos que el apostolado de Pablo fue dado por Cristo directamente, dice allí. No por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y luego prosigue a declarar en el versículo 10 de Gálatas 1, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Los pone a ellos a pensar, porque estaban dudando de su apostolado. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es sumamente interesante. Los siervos y los esclavos, todo esto está relacionado. La posición de Pablo como siervo y su autoridad como apóstol. Los siervos no pueden hacer más que la voluntad de su Señor. Eso es interesante. De manera que los siervos de Cristo no buscan agradar a los hombres como a su Señor. Eso es lo que Pablo tiene en mente aquí en el versículo 10. No busco el favor de los hombres, sino el de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿qué significa apóstol como tal? Bien, hermanos, apóstol es la traducción de apóstolos, que tenía el significado básico de una persona que es enviada. Se refiere a alguien que era oficialmente comisionado para ejercer una posición o realizar ciertos oficios, como en el caso de un emisario o embajador. Otra vez vemos allí esa palabra, emisario, embajador. Las embarcaciones de carga incluso se llamaban con frecuencia apostólicas debido a que se despachaban con un cargamento específico y tenían un destino específico. Y así se llamaban. Bueno, aquí se utiliza la misma palabra apóstolos para referirse a los apóstoles y en este caso a Pablo como apóstol. El término apóstol aparece unas 79 veces en el Nuevo Testamento y se emplea en contados casos en un sentido genérico y no técnico. Es decir, hay dos ocasiones, en Romanos 16:7 y Hechos 14:14, donde se emplea la palabra apóstol para referirse a un grupo de hermanos aparte de los que nosotros conocemos como los apóstoles. En Hechos 14:14, por ejemplo, se habla de Bernabé como compañero de Pablo, y allí se habla de ellos como apóstoles. O en Romanos 16:7, como dije, hablando de Andrónico y Junías también. En un sentido genérico, ellos fueron llamados apóstoles. Y es que en un sentido más amplio, hermanos, apóstol puede referirse a todos los creyentes, porque cada creyente es enviado al mundo como un testigo de Jesucristo. En un sentido amplio, apóstol sería esa su aplicación. Sin embargo, el término se emplea principalmente como título específico, único, asignado a 12 hombres en el Nuevo Testamento, incluyendo a Pablo. Y esto quiero que entendamos bien. Ya hablamos, el sentido genérico, en un sentido general, todos los creyentes son apóstoles porque son enviados de Dios para proclamar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, en un sentido específico y puntual, la palabra apóstol solamente se refiere a los 12 que vemos en el Nuevo Testamento, a quienes Cristo escogió y comisionó personalmente. Esto es sumamente importante. Cristo los escogió y los comisionó personalmente, no usando a hombres, a otras personas para este llamamiento. Y esto es muy diciente en nuestros días, porque ya sabemos, hay muchos o hay quienes se llaman a sí mismos apóstoles o otros los llaman apóstoles, pero uno de los requisitos para que fueran apóstoles es que Cristo los tenía que escoger y comisionar de manera personal para proclamar el Evangelio y guiar a la iglesia primitiva con la autoridad del cielo. Los 12 apóstoles no solamente fueron llamados directamente por Jesús, sino que todos ellos fueron testigos de su resurrección, testigos visibles. Y de Pablo no podemos tener duda en cuanto a eso, ya que Cristo resucitado se le apareció en persona.
Lo que Pablo vio fue a Cristo resucitado. Así que no tenemos duda en cuanto a que Pablo haya visto a Jesucristo resucitado. Esos 12 apóstoles recibieron también revelación directa de la palabra de Dios. No solamente una revelación mediada como nosotros la tenemos a través de las Escrituras. Ellos recibieron revelación directa de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que para verificar la autoridad de la palabra que ellos predicaban, nuestro Señor Jesucristo les dio autoridad de lo alto con el don de la sanidad y el poder para expulsar demonios. Nosotros leemos eso en Mateo 10:1, cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los 12, a ellos les dio esa autoridad de sanar enfermos y de expulsar demonios. Esas palabras que Cristo utiliza allí en Mateo 10 se aplican únicamente y de manera exclusiva a los 12. No son para los demás, porque hay muchos quienes se quieren atribuir también esas palabras. Y en el caso de Pablo, pues es exactamente lo mismo, como dice 2 Corintios capítulo 12, para que veamos cómo Pablo también contaba con ese mismo poder. 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada, miren las palabras que utiliza Pablo, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí Pablo no está buscando su propia gloria, ¿verdad? Aquí Pablo simplemente, él tenía un problema con la iglesia de Corinto, y es que ellos estaban dudando de su autoridad como apóstol. Y dice, por eso le recuerda, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy como tal. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo también fue dotado con esa autoridad y con ese poder únicos de los apóstoles. ¿Para qué? Para verificar que la palabra del apóstol Pablo era palabra de Dios. Pero además tenemos que decir que sus enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles, se convirtieron en el fundamento de la iglesia, según leemos en Efesios 2:20. Y su autoridad se extendió más allá de los cuerpos locales de creyentes para abarcar a creyentes del mundo entero en todas las épocas, como dice Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, y allí Jesús estaba hablando por sus discípulos. Y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo está hablando o refiriéndose a los apóstoles como aquellos emisarios a través de los cuales el evangelio iba a ser proclamado. Dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros seguimos creyendo en Jesucristo por la palabra inspirada de los apóstoles. Ahora bien, aunque los apóstoles fueron los enviados en un sentido único e irrepetible, como les dije hace un momento, no hay otros como ellos, no hay apóstoles en ese sentido. Sin embargo, cada persona que habla en representación de Dios debe ser llamada y enviada por Él. Miren cómo dice Romanos 10:15. Pablo está ya hablando en Romanos 10 acerca de el oír con fe la palabra de Dios. Y entonces Pablo pregunta, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y en el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
Hermanos, cada persona que habla en representación de Dios debe ser llamada, enviada y comisionada por Cristo también. Ya no de manera directa como en el caso de los apóstoles, pero sí debe ser llamada y enviada por Cristo mismo. Hay muchas personas que predican, enseñan y presumen que profetizan en nombre de Cristo, a las cuales resulta evidente que Cristo no lo ha enviado. Es obvio que no tienen la unción de Dios porque sus enseñanzas y sus vidas no se ajustan a la palabra de Dios. Los falsos profetas siempre han plagado al pueblo de Dios. Ellos se encargaron de corromper al Israel antiguo y lo siguen haciendo en nuestra era de la iglesia. Por medio de Jeremías, el Señor dijo acerca de tales impostores en Jeremías 23:21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y nosotros somos testigos en nuestros días de cómo muchísimos hombres se han puesto a sí mismos como mensajeros del Señor, como profetas, como pastores y aún como apóstoles. Pero como dice allí el texto, no les envié yo a aquellos profetas. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Seguimos corriendo ese mismo peligro, hermanos. Algunos líderes religiosos no solamente no presentan evidencia alguna de haber sido llamados por Dios para predicar y enseñar en su nombre, sino que dan muy pocas evidencias de ser salvos además. En su libro El pastor reformado de Richard Baxter, un predicador puritano del siglo XVII, dedica 100 páginas para dar advertencias a los predicadores del Evangelio, en el sentido de que, primero que todo, estén seguros de ser en verdad redimidos. Lo primero de lo cual tiene que estar seguro un predicador, alguien que se para a predicar el Evangelio, es estar seguro de su propia salvación, de haber sido redimido. Y en segundo lugar, estén seguros de haber sido llamados por Dios para ejercer su ministerio. Eso es algo de lo cual el predicador no debe tener dudas. Así que como creyentes, y sobre todo los predicadores, bien haríamos en recordar la exhortación de Pablo a su hijo Timoteo en su primera carta, el capítulo 4, desde el 9 hasta el 16. No vamos a ir allá porque es un texto un poco extenso, pero de por sí, las epístolas pastorales, todas ellas hacen fuerte énfasis en cuanto al asunto del llamado de Cristo al ministerio y cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Así que, hermanos, ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la posición de Pablo como siervo de Jesucristo y hemos visto la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Yo creo que no nos debe caer duda alguna en cuanto a que Pablo fue un apóstol escogido, llamado y preparado por Cristo mismo para ese sagrado ministerio. En tercer lugar, el poder de Pablo al ser apartado para el Evangelio. El poder de Pablo al ser apartado para el Evangelio. Volvemos a Romanos 1:1, donde habla allí de Pablo, no solo como siervo de Jesucristo, como apóstol también, sino apartado para el Evangelio de Dios. Puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera estaba apartada para el servicio al Señor. Esto es algo importante. No es que los predicadores o los cristianos llevamos dos vidas, una de cara al mundo y otra de cara a Cristo y la iglesia. No, sino que vemos aquí que Pablo fue transformado completamente. Su vida entera estaba apartada para el servicio al Señor.
Incluso una persona quien ha sido llamada por Dios para ejercer un tipo u ocupar un lugar especial de servicio no puede ser efectiva si además de esto no es separada por Dios para el evangelio de Dios. Es por eso que siempre debemos tener cuidado en cuanto al llamado de las personas. Hay quizás muchos o algunos que quisieran pararse y predicar en un púlpito, pero no precisamente tienen el llamado de Dios porque no han sido apartados por Dios, pero quizás fueron apartados por Dios para otro tipo de servicio. Y eso es algo de lo cual el creyente debe estar seguro. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios hizo provisión para el apartamiento de su pueblo escogido. Él declaró a la nación entera en Levítico 20:26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios no quería compartir sus hijos con nadie más. Dice, los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Son propiedad exclusiva de Dios. Justo antes de librar a su pueblo del cautiverio, dice en Éxodo 13:12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Estos eran apartados para el Señor. Lo mismo se puede decir de los frutos de las cosechas en Números 15:20. También de los levitas en Números 8, versículos 11 y 14. Dice que los levitas fueron apartados por Dios como la tribu sacerdotal. Ellos eran los que de manera especial rendían el culto a Dios y ofrecían los sacrificios. No podían hacerlo nadie más, solo ellos, porque Dios los había apartado para ese ministerio en particular. Por ninguna razón se podía dar algún tipo de mezcla o intercambio con las naciones gentiles, ni de las cosas sagradas con lo profano y ordinario. Era santo, apartado, consagrado. En la versión Septuaginta, es la versión griega que se tiene del Antiguo Testamento, los pasajes anteriores, esos que acabo de leer, las palabras ofrecer, presentar, dedicar y apartar son expresiones que se traducen a partir del término griego aforizo, el cual Pablo empleó al afirmar que él mismo había sido apartado para el evangelio de Dios. Aquí vemos entonces al apóstol no solamente viéndose a sí mismo como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, no solamente con la autoridad que Cristo le dio para ser apóstol, sino que Pablo allí considera también el hecho de que él fue apartado por Dios para tal ministerio. Es posible también que el término arameo fariseo comparta una raíz común con aforizo y que transmita la misma idea de separación. Sin embargo, los fariseos no fueron apartados por Dios o de conformidad con los parámetros de Dios, sino que más bien se apartaron a sí mismos de acuerdo a los dictados de sus propias tradiciones, según se puede ver en Mateo 23, 1 y 2, donde el Señor hace una crítica fuerte en contra de los fariseos. Sí, ellos eran rigurosos y estrictos en el cumplimiento de la ley, eran separatistas, pero eso nada tenía que ver con el hecho de que Dios los hubiese apartado. Lo interesante es que aunque Pablo mismo había sido en el pasado el fariseo más fervoroso y vehemente de todos los fariseos autodesignados, ahora él había sido apartado por medios divinos, no humanos, por medios divinos. Dios le reveló que había sido apartado por la gracia de Dios aún desde el vientre de su madre, según Gálatas 1:15. A Pablo no le sirvió de nada el hecho de ser fariseo, el hecho de ser de la tribu de Benjamín, el hecho de saberse toda la ley. A Pablo no le sirvió eso de nada. A él lo único que le sirvió para su ministerio fue el hecho de que fue apartado por Dios.
y fue guardado por Dios desde el vientre de su madre, como dice allí. Cuando él y Bernabé fueron apartados y comisionados por la iglesia de Antioquía para la obra misionera, esto se hizo siguiendo instrucciones directas del Espíritu Santo, según se lee en Hechos 13:2. Vemos que estos hombres, que el Espíritu Santo guió a la iglesia para que estos hombres fueran comisionados para el ministerio. El claro entendimiento de Pablo sobre su condición apartada se hace también evidente en sus escritos a Timoteo. Timoteo era un siervo genuino de Dios. Había sido discipulado personalmente por el apóstol. Es más, Timoteo sucedió a Pablo como pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso como 3 años aproximadamente, pero una vez se fue de allí, entonces dejó a Timoteo como pastor de esa iglesia. No obstante, en algún punto de su ministerio es posible que hubiera estado a punto de perder su efectividad, quizás debido a temor a la oposición o a causa de una debilidad temporal. Y por esa razón, mire cómo Pablo exhorta a su hijo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en ti. Noten que allí no está hablando, aviva el fuego del don que tú recibiste de los hombres o del talento que tú tienes. Allí dice, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así como Pablo, Timoteo también había sido escogido y apartado por Dios. Es posible también que se haya visto tentado a avergonzarse del Evangelio y de Pablo, como lo sugieren las palabras en 2 Timoteo 2:15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo le dice esto a Timoteo no porque él no hubiese sido apartado, sino precisamente en base al hecho de que Timoteo había sido apartado, llamado, comisionado por Cristo para el ministerio. Él le recuerda estas palabras. Quizás también debido a que Timoteo había descuidado su labor principal de predicar y enseñar la palabra para enfrascarse en disputas infructuosas con incrédulos o creyentes inmaduros. Por eso le dijo esas palabras. Pero también vemos que le sigue amonestando en el versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán cada vez más y más a la impiedad. Así que vemos que Timoteo está considerando el hecho de haber sido apartado por el Señor, y en él, claro que ya lo vimos, pero también lo vemos en el caso de Timoteo. A pesar del supremo llamado de Timoteo y de su entrenamiento excelente, Pablo temía que este joven discípulo llegara a retroceder en cuanto a algunas costumbres mundanas, no que dudara de su autoridad y poder y su vocación, sino que él descubrió que la vida puede parecer más fácil de sobrellevar y mucho menos problemática cuando se hacen algunas concesiones en este mundo. Y esto cabe para todos los cristianos. A veces nosotros como creyentes no somos tan fuertes como debiéramos ser con nuestro pecado, en nuestra lucha con nuestro pecado. Y hacemos una que otra concesión aquí o allí. Pues esto no es tan malo después de todo. Pablo dice que esto me es lícito. Sí, pero también dice que no todo me conviene y cosas como esas. Así que Pablo, estas advertencias que le está dando a su hijo Timoteo es precisamente por el temor a que se hicieran concesiones con el mundo. Y Pablo entonces tuvo que recordarle a Timoteo que era un hombre apartado por Dios para la obra de Dios. Hasta aquí, hermanos, entonces hemos visto la posición de Pablo como siervo de Jesucristo, la autoridad de Pablo como apóstol, y también hemos visto, en último lugar,
el poder de Pablo al ser apartado para el Evangelio. De la misma manera, bien haríamos en recordarnos estas amonestaciones una y otra vez. Necesitamos recordarnos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que otro es nuestro amo y que Él es a quien nosotros servimos. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se ve a sí mismo junto con Cristo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No que Pablo ya no era Pablo, sino que ya no es el mismo que era antes. Ahora los deseos de Pablo ya no son sus deseos. Los pensamientos de Pablo ya no son sus pensamientos. Las acciones de Pablo ya no son sus acciones. Ahora los pensamientos de Pablo son los de Cristo. Sus deseos son los de Cristo. Sus acciones son las de Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser apartado para el Evangelio de Dios. Es vivir para Cristo, vivir una vida para el Evangelio de Dios. Todos los creyentes, hermanos, así como Pablo, somos escogidos y apartados por Dios para una labor específica, con los dones y talentos que Él nos ha dado, para que le sirvamos en su reino. Si de algo debemos ser conscientes los cristianos es de eso, de que Cristo fue quien nos llamó y nos puso en el lugar donde estamos, con los dones y talentos que Él nos ha dado para que los pongamos a disposición de su reino. De manera que nuestra posición también es la de un siervo, no la de un amo, y nuestra autoridad la de Cristo, porque como dice también, aparte de Cristo, nada podemos hacer. Y tú, amigo que estás aquí, ¿qué esperas para ser parte de este maravilloso reino y poder servir al Señor? No hay otra opción, solo hay dos reinos. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado y de Satanás. No hay otra opción. Solo están esas dos opciones. Y si eres esclavo de tu pecado y de Satanás, el fin que espera es muerte. Eso ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero la única manera de salir de esa condición de esclavitud al pecado y la muerte es viniendo a Jesucristo, para que ahora dejes de ser un esclavo de tus deseos, de tu pecado y de Satanás, y vengas a ser un esclavo de Cristo. Ya no por temor, ya no por miedo a la muerte o a la condenación, sino por amor a aquel que te salvó y rescató tu vida. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este día, por dejarnos saber la claridad con que tú llamaste a Pablo, lo hiciste un siervo para tu gloria, le diste autoridad de apóstol y lo apartaste para el Evangelio. Pero así como Él, Señor, sabemos que tú haces lo mismo con nosotros, ya no para ser apóstoles en la misma forma que ellos lo fueron, pero sí, Señor, tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Señor, haznos saber qué es aquello en lo cual tú quieres que te sirvamos, cuáles son esos dones y talentos que tú nos has dado para que los pongamos al servicio de tu reino. Ayúdanos, Señor, transforma nuestras vidas para que ya no seamos nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, para nuestros deseos, sino que vivamos para los de Cristo, para que ya no sean nuestras acciones, sino las de Cristo.
Y te pedimos, Señor, para que si alguno todavía se encuentra en el reino de las tinieblas, hoy sea trasladado al reino de tu amado Hijo. Porque te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.